Amigos y amigas de Cuatro Vientos, bienvenidos sean a nuestra segunda transmisión en vivo que estamos haciendo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México. Muchísimas gracias por estar compartiendo, por estar dándoles like a este programa que tiene que ver con, se sabe, cada 15 días. Está con nosotros nuestro amigo Víctor Alejandro Espinosa Valle. Él, amigos, amigas, debe de saberlo, si no lo conoce todavía. Él es también doctor en Ciencias Políticas y también en Sociología por la Universidad Complutense en Madrid, España, y también por la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del Sindicato Nacional de Investigadores Nivel 2 y también profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte, el COLEF, en Tijuana. Y el día de hoy, pues son dos temas y si se puede uno tercero, pero las dos cosas que ya comenzaron, de hecho, el primero, Víctor, Olga, ya llegó el presidente de la República a Mexicali hoy por la mañana, y la información que se tiene en este momento, cuando son tiempo de Baja California a la 1 de la tarde con 21 minutos, es que diversos grupos civiles se han manifestado allá en las afueras del cuartel nacional de la Guardia Nacional que se ubican en la colonia Orizaba, el cual fue inaugurado ya por el presidente Andrés Manuel López Obrador en Mexicali. Y pues, ¿qué creen ustedes? Bonilla nos está matando, así le están gritando, y le gritaron diversos ciudadanos de Baja California para que los escuchara Andrés Manuel López Obrador. Ahí tenemos fotografías precisamente de cómo Jaime Bonilla, quien va a recibir un reconocimiento por parte del presidente de la República por su mandato de 2 años acá en el estado de Baja California, pues ha estado acompañando desde temprano la gira de trabajo que arranca el presidente Andrés Manuel López Obrador de 3 días por Baja California. Y un segundo tema también muy interesante que vamos a tratar directamente con Víctor, amigos y amigas, es esta encrucijada en la que se encuentra el Partido Revolucionario Institucional, una encrucijada ideológica. ¿Sí? Una encrucijada, un posicionamiento ideológico que les ha puesto en su cara, en su mera cara, el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando les dice, bueno, ahora con la reforma eléctrica que estamos impulsando ante el Poder Legislativo, y obviamente, pues para que también el litio se quede como propiedad de los mexicanos y que no se concesione a extranjeros, bueno, les dice, van a tener que tomar un partido. Van a estar del lado del presidente Cárdenas y del presidente López Mateos, o se van a ir con el sector empresarial. Esos son los temas. Olga Alicia Aragón, bienvenida. Víctor, bienvenidos. Sí, pues amigas, amigos de Cuatro Vientos, también comentar que nuestro queridísimo colaborador, el doctor Víctor Espinosa, tiene ahora otra chamba más. Acaba de ser nombrado titular de la Secretaría Académica del Consejo Directivo de una organización en la que participa él porque es especialista en la materia, es la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales. Ahí tendrá un nuevo encargo, como le dice el presidente, no son cargos, son encargos. Y bueno, es que Víctor Espinosa es, yo creo que a nivel del país, uno de los pocos especialistas que hay en la investigación en materia de elecciones. Y aquí en Baja California, sin duda, el principal, el número uno que ha seguido todos los procesos electorales del estado y se los tiene aquí conocidos en la palma de la mano, fundamentalmente desde momentos claves como la alternancia político-electoral que se dio con Rufo Appel en 1989 y lo que ha sucedido hasta el momento de hoy, incluidas las elecciones, por supuesto, que llevaron a Bonilla al gobierno, a esta sui generis administración de 2 años, que solamente fueron 2 años, todavía le quedan 15 días, pero que algunos lo hemos sentido como si fueran 10 o 20 años, Víctor, respirando bajo el agua. Una administración muy polémica, donde muchos de los casos, de las propuestas que ha mandado como iniciativas, yo diría como órdenes a los legisladores que se comportaron como sus empleados, y que muchas de estas iniciativas se las han tumbado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, empezando por su intentona de quedarse en el gobierno no 2, sino 5 años.
Ahora viene el presidente y el presidente dice que viene a hacerle un reconocimiento. No sé cómo la veas tú, Víctor, en esto del reconocimiento a Bonilla, pero yo siento que viene sobre todo a darle un respaldo a Marina del Pilar Ávila, la nueva gobernadora que entra en funciones ya como gobernadora constitucional el 1 de noviembre, y que a veces no siente lo duro, sino lo tupido, en una relación pues ríspida, trata a ella sobre todo de que no trascienda más lo difícil que es la relación con Bonilla, pero creo que para miradas atentas como la tuya como analista político, no escapa el hecho de que no ha sido una relación fácil la que tienen Bonilla y Marina del Pilar, y ahora junto a ellos, frente a ellos, el presidente, a reconocer a uno por los servicios que dio estos 2 años al país, a Baja California, y a brindarle, a expresarle todo el apoyo a otra, a la nueva gobernadora. Adelante, amigo. Adelante. Muchas gracias. Sí, lo que plantean es muy interesante porque los hechos, digamos, que han trascendido, ¿no? Esta misma manifestación de la que habla Luis Javier, etcétera, pues tienen, yo creo, que ser analizados en un contexto más amplio, ¿no? Y más sustantivo. Yo creo que la visita del presidente, que, bueno, cuando se dio a conocer la agenda, decía que venía a inaugurar obras y eso, yo creo que tiene más el sentido político que dices, Olga. No tanto dar el reconocimiento a Jaime Bonilla, que puede hacerlo, yo creo que lo hará y dirá unas palabras y dirá que ha sido un buen gobierno, etcétera. Pero yo creo que más bien es apuntalar un poco, apoyar el nuevo gobierno de la primera mujer gobernadora en la historia de Baja California, ¿Sí? Marina del Pilar Ávila Olmeda, que inicia, como bien dices, en 16 días, y que estas 2 semanas se van a hacer muy largas, efectivamente, y más para ella, si analizamos pues ese contexto en el que se ha venido dando la relación. Pero esa foto también la quería mencionar. El hecho de que ayer se distribuyera esta foto quiere decir que antier ha de haber estado con el presidente en Así la es. Sí, fue a hablar con el presidente Marina fue a del hablar, Pilar. pues la foto y la difusión de ella, pues no es solo una noticia social, ¿no? Tiene toda una intención, ¿no? Un mensaje para el gobernador Bonilla, y yo creo que el presidente viene un poco a apaciguar el conflicto, que sin duda del cual está muy bien enterado, ¿no? Lo ha referido en la mañanera, ¿no? Habló de su visita y de que venía a hacer un reconocimiento, pero también a apuntalar el nuevo gobierno. A lo mejor aquí habría una novedad interesante que también tiene que ver con una noticia que trascendió ayer, en donde él anuncia que va a estar invitando a los gobernadores a embajadas. Mucho se ha comentado que Jaime Bonilla podría ir a la Secretaría de Bienestar en el gabinete, pero después de la noticia de ayer y del conflicto que hay, no dudaría yo que le dieran una embajada. Ajá. No sé si ahora las embajadas son consideradas como antaño, exilios de lujo, ¿no? Pero eran eso. ¿Se acuerdan cuando no querían? Incluso Oye, el Gustavo amigo Díaz Oye, Ordaz, de pues, Hugo recuerdan que lo Nortera, el mandaron Tencas padrino, se fue de embajador el a padrino o padre putativo, o allá a padrino Oregon, ¿te acuerdas? sí, político de Bonilla. claro, claro. Pero también se fue Díaz Ordaz, ¿se acuerdan? A la Embajada de México en España, También. eh, Echeverría, etcétera, ¿no? Han sido, claro, a mí no me molestaría si me dieran el exilio en la Embajada de México en París o en Madrid o en Buenos Hubieras Aires, querido. pero te puede tocar en, no sé, otro país,
Claro. en Medio Oriente o Depende de donde te manden. Si te en mandan a París, Afganistán. está muy bien, pero si te mandan a Chiconcuac, pues es un destierro realmente político, ¿no? Entonces, vamos a ver qué anuncia mañana al respecto el presidente, porque ha venido invitando al menos a 2 gobernadores, los ha anunciado como probables embajadores. Entonces, no lo dudo que le dé la de España, porque ya ven que está Céfala, la embajada de México en Acaba de España. nombrar, ¿no? A un No, representante, un embajador. no sé si ya lo nombró. Sí, no lo ha aceptado todavía formalmente, todavía no está, todavía no forma parte del cuerpo consular mexicano, todavía no se da. Ajá. Bueno, pues está esta situación, yo creo que a eso viene el presidente, a tratar de atemperar un conflicto que ha venido escalando y creciendo, como sabemos, y que tuvo un momento culminante, como platicábamos, con la jugada maestra de Marina a través de Arturo González Cruz, ¿no? Para golpear en la línea de flotación de Bonilla, que es la municipalización del agua, ¿no? Que era el gran proyecto y que había sido aprobado de manera, pues yo creo que ilegal, porque Montserrat Caballero cuando firma el decreto todavía no era alcaldesa en funciones, no había tomado posesión y no era válido. Y entonces, bueno, y dada la suspensión temporal que mantiene la Suprema Corte sobre el tema, pues aunque se quisiera en este momento no se puede decretar nada en los ayuntamientos para seguir con el proceso de municipalización, que le ha de haber afectado muchísimo a Jaime Bonilla. Le afectó, ¿no? Lo vimos después en las conferencias mañaneras, el tono que utilizó contra González Cruz, pero también como veíamos, ese mismo día moría Jicotencat Leiva, ¿no? Así es. Fueron duros golpes. Y luego, por si fuera poco, si faltara poco de atizar unos días después, Marina del Pilar anuncia que vuelve el centro de gobierno a la zona centro de la ciudad de Tijuana, ¿no? Es decir, que se da marcha atrás en esto de haber sacado y al centro de gobierno. Va a ser muy difícil recuperar el edificio, un edificio que además está en litigio y está abandonado. Al final no sé qué vaya a pasar, la UABC empezó obras ahí, se lo donó Jaime Bonilla, pero hay un problema legal ahí, hay un litigio, digamos, ¿no? Hay ciudadanos que se inconformaron y se paró las obras, pero va a ser muy difícil recuperarlo. Vamos a ver en dónde finalmente vuelve a estar el centro de gobierno, pero lo que sí era un motivo de mucha inconformidad de la población en Tijuana, porque imagínense, había un centro de gobierno con el poder estatal y municipal, en donde la gente iba y hacía sus trámites, y ahora pues fue sacado hacia el este, casi llegando a Tecate, ¿no? Y llegar allá es sumamente complicado, ¿no? Sí. Entonces, y luego, por si fuera poco, se tuvieron que rentar oficinas, antes no se pagaba renta, Qué y, absurdo. y la Fiscalía General, por ejemplo, tuvieron que rentar oficinas carísimas en el World Trade Center. Entonces, pero parece ser que es de alguien muy conocido del fiscal. Entonces, todo eso se va a tener que resolver porque son muchísimos millones de pesos los que se están gastando en renta, en una decisión que nadie entiende. Bueno, hay muchas hipótesis, ¿no? De por qué se sacó el centro de gobierno para allá. Una de las más fuertes es que previamente funcionarios estatales compraron terrenos aledaños. Y La plusvalía del terreno subió. haz de cuenta lo que sucedió en Con la Valle de las universidad. Palmas con la universidad, ¿no? Exacto. O sea, establecen ahí oficinas para darle plusvalía y luego aparecen
pues que casualmente quiénes son los nuevos dueños de los terrenos aledaños, ¿no? Oye, Negocio y meten redondo. en un problemón a cientos de trabajadores que no tienen manera de El desplazarse. transporte es pésimo, no hay transporte, es una zona muy complicada, congestionada. Yo no sé si ustedes conocen, pero de mi casa ahí, en un día laboral, puedo hacer 1 hora y media, ¿no? De Ujú, carro. sí. Imagínense ahora en transporte público. 1 hora, 1 hora y media. Es una cosa, No, digo, terrible, terrible terrible para alguien para que los tiene que ir estudiantes, por para todo un el mundo. trámite, un sello Ujú. de la dirección del registro de la propiedad, ¿no? O A una pagar cosa así. taxi. Ujú. Empiezas el trámite aquí y lo tienes que ir a terminar ahí. Una cosa tremenda. Ya ha dicho Marina que va para atrás. Qué Entonces, bueno. hay, hay pues, evidentemente, y con el nombramiento de la nueva titular de la función pública por parte de Marina, la exdiputada eh, Rosy, ahí se me fue el nombre ahorita, Ahorita te digo. Rosina del Ujú. Villar, Rosina del Villar, Rosina del Villar, que fue muy maltratada por Bonilla, por ¿eh? Bonilla, que no Sí, le permitió la reelección, así es, que le Distrito quitaron 15. la comisión de Hacienda, le Ujú. dieron golpe de Estado, pues ahora ella es la secretaria de la función pública, Mira, es una abogada. está levantando todos los heridos que dejó Bonilla en el campo de batalla. Y seguramente pues vendrán fuertes auditorías, me imagino, y Sí. cosas así. Entonces, bueno, pues esto, vamos a ver qué ocurre en 15 días, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Lo cierto es que todo está asignado por un estilo de personal de gobernar de Jaime Bonilla, pues muy fuerte, ¿no? Muy, muy, ¿cómo se le dice? De enfrentamientos muy, pues muy frontales. Yo, Valga la redundancia, ¿se sí, acuerdan del caso de Zulema Adams en sí. Tecate, y Arturo González Cruz? Casualmente los dos ahora diputados federales, ¿no? Que buscaron, digamos, y negociaron con partidos políticos, pues ese fueron, ¿no? Porque sí estaba la cuestión muy fuerte. Arturo González Cruz, pues es acusado de asesinato, ¿no? De un Híjole, youtuber y sí. cosas así. Entonces, ha sido muy complicado un gobierno. A lo mejor todo esto ha opacado algunas cosas buenas que quizás hicieron en estos 2 años, en un periodo muy corto. Esto también hay que decirlo, es muy complicado para ¿Tú un... tienes en mente alguna cosa buena? ¿Alguna de las Pues cosas buenas? mira, a lo mejor algunas programas de bienestar social, un fuerte acercamiento en las colonias, ¿no? Trabajo en las colonias, con brigadas de apoyo de Pero salud. también con mentalidades clientelares, también Pues eso sucedió. mira, finalmente todo vuelve a el meollo de toda la problemática, no solo del gobernador, sino incluso, vamos a ver, de la gobernadora electa, es que no podemos analizar sus gobiernos a partir de un proyecto, ¿no? Sí. Sino son como acciones, ¿no? Y momentos. Porque uno se pregunta cuál es el proyecto político, económico, ideológico que abanderan. O sea, de repente a mí me cuesta mucho trabajo, este gobernador y otros, por ejemplo, cuando eran del PRI o eran del PAN, ¿cuál era? Encontrar la diferencia en términos de un proyecto, ¿no? O sea, Ujú. juzgábamos más bien por acciones, que si hizo esto, que si esta obra no estuvo bien, que si no intervino bien acá, que si hubo un conflicto acá, pero no lo podíamos contrastar su programa de gobierno con un proyecto, ¿no? De transformación o de cambio que dijera, pues estos del PRI son muy diferentes a los del PAN o Ujú. viceversa, o los gobernadores de Morena pues son radicalmente diferentes, ¿no? Porque van por un proyecto.
como no existe eso, o no encuentro yo elementos de un proyecto, es muy difícil contrastar su programa de gobierno, ¿no? Sí. Y entonces nos reducimos a decir, como hacen algunos periódicos, a ver, qué cosas buenas hubo, qué cosas malas, y los pendientes, ¿no? O sea, pero es muy difícil entonces decir, ah, bueno, pues sí, sí hizo un puente en la colonia tal, que fue muy importante, su proyecto de ecológico, pero Oye, tampoco Víctor, pero hay una en muy cosa que poco sí, tiempo se puede evaluar. hay una cosa que sí podemos decir de antemano, no sé si tú la compartas, el hecho de que hayan llegado a través de Morena no los hizo protagonistas de la cuarta transformación, ni en la visión de gobierno y los actos de gobierno que realizaron, ni en el estilo personal y en la vida personal de cómo se condujeron. Y lo estamos viendo, o sea, mientras que el presidente López Obrador ha mostrado hasta el cansancio, su congruencia con este principio de la austeridad, no un gobierno rico con un pueblo pobre, pues estos hombres como Bonilla, como el alcalde de Ensenada, pues ostentosamente viajaban en vehículos enormes, ¿verdad? Moviéndose con comitivas enormes y con un gastadero de lana en todo lo que hacen, ¿no? Creo que esas cosas sí las podemos decir desde los actos personales hasta los actos de gobierno, como por ejemplo, el presidente se pronuncia constantemente contra las asociaciones públicas privadas, endeudar más al país, y aquí buscan cómo impulsar gobiernos con asociaciones públicas privadas y siguen endeudando. Esto, por ejemplo, te muestra que hayan llegado o no por Morena, no hay un cambio fundamental en Baja California, sigue pendiente. Pero tú mencionaste algo ahorita que nos tiene a todos como hasta con cierto morbo. ¿Qué va a suceder con Bonilla después del reconocimiento? Yo también creo que le va a dedicar algunas palabras bonitas el presidente, porque lo hace con todos los gobernadores, sean del PRI, del PAN, los que van saliendo, ¿no? Pues a Bonilla le va a dedicar también sus palabras bonitas, pero tú dices, es posible que le den una embajada. Y yo no quiero dejar pasar por alto la oportunidad que tú colocas para recordar cómo Lázaro Cárdenas se deshizo de Plutarco Elías Calles, quien pretendía instaurar su maximato con él mismo, continuarlo con Cárdenas, y simple y sencillamente ordenó que lo fletaran en un avión y se lo llevaran a Estados Unidos. Si a Bonilla le dan una embajada le va a ir mejor, pero guardando el parangón, creo que de lo que se trata, y quizá es lo que haya ido a pedir Marina del Pilar, es la intervención institucional del presidente para evitar un maximato, un bonillato en Baja California. Hay que recordar que Bonilla siempre ha dicho que él no se quiere retirar de Baja California, que él su carrera política la ha querido hacer aquí y que le deja la víbora o pretende dejarle la víbora chillando a Marina del Pilar con varias acciones que realiza. Ya mencionaste algunas, pero otras, por ejemplo, esto de crear la asociación de presidentes municipales, de alcaldes bonillistas, pues es así como dejarle, mira, esta es mi fuerza, a esto los puse yo y estos me van a obedecer a mí. Y trastocando cosas elementales de la política como muerto el rey, viva la reina, se acabaron esos tiempos, ¿no? Entonces, creo que lo que se está cuidando Marina del Pilar es dar todas las señales claras de que ella es la gobernadora, ella tiene ya el respaldo del presidente de la República y no habrá maximato o bonillato aquí en Baja California. No sé si tengas la misma lectura tú sobre esto, ¿no? Qué interesante esto que planteas, pero creo que no hay condiciones. ¿A qué me voy a referir?
Si Bonilla hubiera logrado dejar a Armando Ayala en la gubernatura, estaban las condiciones dadas para el poder tras el trono. ¿Qué es el maximato? El Sí. poder de calles atrás de los tres gobernadores, tres presidentes que él nombró. Es Ujú, decir, eran presidentes que le debían a él el ujú, cargo y que obedecían a él. En este caso, Marina, lo que sabemos es que Marina del Pilar no va a seguir las reglas ni se va a subordinar. Entonces, no hay las condiciones para un bonillato, digamos, ¿no? Creo que esta es una gran diferencia respecto a ese símil o lo que ha acontecido en otros estados con cacicazgos muy largos, ¿no? ujú. Este, San Luis Potosí, Gonzalo N. Santos o Cervera Pacheco en Yucatán. Es decir, cuando los gobernadores salientes dejaban a su gente. En este caso se rompió. Yo creo que Marina no es Armando Ayala. Y dos, ese intento es un mensaje más bien de los 5 alcaldes, de los 4 alcaldes que forman esta organización y dejan fuera a Norma Bustamante, la alcaldesa de Mexicali, que ahí aparece en la foto, por Ujú, cierto, ujú, la dejan fuera y además de manera muy grotesca, porque ese día que se reúnen, ella dice que estaba en Tijuana y se reunió con la alcaldesa de Tijuana y no le dijo absolutamente nada. O sea ujú. que nada de que no pudo, porque se excusaron formalmente diciendo que no había podido venir, pero ella desmintió todo esto y al contrario envió, ¿se acuerdan? Un oficio a Amador diciéndole, oigan, paguen lo que le deben al municipio, ¿no? Por la vía de las participaciones federales. Entonces, no hay las condiciones, yo creo que es un intento de Bonilla, no le dio tiempo, 2 años no fueron suficientes, digamos, pues para tejer toda su red, hubiera sido muy diferente en un periodo de 5 o 6 años, Ujú. hubiera tenido más poder, ¿no? Y más posibilidades, pero no veo las condiciones y luego va a pasar necesariamente como es un sistema presidencialista, que o los alcaldes se subordinan o los subordinan, o sea, Ujú, ¿por qué? Porque les cortan administraciones, ¿no? Las ujú. participaciones estatales o las mismas federales que pasan por el gobierno del estado. Entonces, y luego otro hecho contundente es que lo que dejó bien claro el affair de Arturo González Cruz es que pues ya no controla el Congreso, Ujú, ¿no? ujú. Se le insubordinaron también algunos de los que incluso habían votado a su favor en otro tiempo. Entonces, a lo mejor en el futuro él va a construir a través de Montserrat Caballero una candidatura que por ahí pudiera ser, pero falta mucho tiempo, 6 años, pasan muchas cosas, ¿no? Y yo creo que Marina ha de estar con los dedos cruzados para que le den alguna embajada, ¿no? Y Yo no creo que tanto la sí. Secretaría de Bienestar, porque desde la Secretaría de Bienestar sí pudiera estar influyendo, digamos, en presupuestos muy importantes para toda la actividad social, el bienestar social, desde la Ciudad de México, ¿no? Con este estilo personal, imagínate a Bonilla haciendo diplomacia. Ahorita preguntabas No, que si cómo pero podías. fíjate que también me han dicho algo muy cierto. Ajá, No es lo mismo gobernar con todo el poder Baja California que irte a meter a un gabinete en donde la grilla es de pesos pesados. O sea, claro, no es lo claro, mismo, pregúntale a Armando Reyes, por ejemplo, ¿no? Él claro, no es es lo que mismo aquí en Baja aquí. California es un troglodita. Él da órdenes aquí, no hay quien se le insubordine, es muy difícil, son poderes muy absolutos los que tienen los gobernadores, que llegar allá a la grilla Las ligas con mayores. pesos pesados al lado, que no van a dejarlo sobresalir, que lo van a vigilar, que está la Secretaría de la Función Pública, que está la unidad de inteligencia. O sea, no es lo mismo.
Sin Oye, embargo, sí Víctor, pudiera yo soy tener, muy mal digamos, pensada, Víctor, soy muy mal ujú, pensada y pienso que incluso es la primera vez que lo voy a decir así. Yo creo que López Obrador, él sabía perfectamente que pusiera a quien pusiera de candidato iba a ganar Baja California, como sucede en muchos otros estados de la República. Pero que insistió en que fuera Bonilla precisamente porque eran nada más 2 años. Yo pienso que lo hizo así como, con esto le pago ya todos los apoyos que me haya dado y no le hago tanto daño a los baja californianos. fíjate que me platicaron de esa hipótesis y quien la esgrimió fue Jaime Martínez Veloz. Pues coincidimos. Ujú. Sí. Es lo que dice Jaime Martínez Veloz, que era 2 años y ya se acabó, si algo que te debo, con esto te pago, como decían, Sí, sí, sí. y porque eran 2 años, ¿no? Entonces, pues, es una hipótesis muy plausible, ¿no? Incluso mucha gente pudo haber votado por él, la gente más informada, pudo haber votado por él en una decisión de respaldar a López Obrador, dándole un gobierno por Morena en Baja California, pero también pensando al cabo es que nada más son 2 años. Pero bueno, eso ya son palabras de los que somos mal pensados. Así es. ¿A qué más viene el presidente? A mí me gustaría participar con algo que creo yo que de alguna forma podría responder a algunas de las preguntas que han estado haciendo, de que qué hizo bien Jaime Bonilla. Y le voy a jugar un poquito al, ya saben, Al abogado del al diablo. abogado del diablo. Pero hay que reconocer que en el tema de la vacunación fue eficiente. Su equipo de trabajo, claro, se podrá decir, bueno, es que recibió el apoyo, no nada más el apoyo del gobierno federal, sino también de los Estados Unidos en 2 ocasiones. 2 veces le dieron vacunas a Baja California y lo que habría que reconocerle a Jaime Bonilla es que al menos en ese momento fue su gobierno, después de que trastabilló un poco en el arranque de la campaña de vacunación masiva, posteriormente hizo las cosas bien, a grado tal que, y eso lo reconoció el mismo presidente de la República, el mismo Gatell, diciendo que Baja California había sido muy eficiente. Es más, creo que hasta lo nombraron como el estado de Baja California el más eficiente en el proceso de vacunación de las personas de la tercera edad. Y eso, de alguna forma, habría que señalar como algo positivo que finalmente su administración hizo. Por otro lado, también fue escuchado por el presidente de la República en un tema viejo para los baja californianos, que es el del tema de los autos chocolate, de los automóviles chocolate. De él fue la iniciativa también de lanzar lo que parece ser que viene también y que va a anunciar aquí en Baja California, el tema también de esta normatividad federal para regularizar, pues son millones de vehículos, no nada más en Baja California, a lo largo de la frontera norte del país con los Estados Unidos. Obviamente hay sectores que han estado criticando esa decisión, fundamentalmente, pues obviamente los representantes del sector patronal que dicen que va a afectar gravemente la venta de vehículos nuevos aquí en la región. Sin embargo, el beneficio no nada más es de carácter recaudatorio para las finanzas del Estado, sino que también pues tendría la posibilidad de que muchas personas que tienen miedo todavía de sacar sus vehículos chocolate o que manejan vehículos y que son extorsionados, porque también ha sucedido eso en Baja California, por las autoridades municipales, pues van a poder ya tener la libertad de poder circular con sus vehículos en la entidad de manera pues muchísimo más segura. Fuera de eso, la verdad es que sí hay muchos elementos, para mí al menos, que nos hacen ver que esta ha sido una de las administraciones estatales más desastrosas, porque el conjunto de hechos, de acciones, pues son muchísimo, abrumadoramente más negativas que positivas. Y el hecho de que Jaime Bonilla no está
tratando de mantener su coto de poder en el Estado ante una mujer, ante Marina del Pilar. No. Ahí atrás de Marina del Pilar hay intereses que sí pueden en un momento determinado trascender a un bloque político y de poderes fácticos que podrían llevarnos a algo similar a lo que sucedió con el panismo, si es que los baja californianos continúan votando sin fijarse en quiénes están detrás de los candidatos. Y si Morena, su dirigencia nacional, sigue actuando de manera tan irresponsable, por decirlo menos, de seleccionar personajes que la verdad nada tienen que ver con el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y aquí lo hemos hablado muchísimas veces, amigos y amigas de Cuatro Vientos. Hemos dado voz a muchos militantes de Morena que están muy inconformes por la forma en cómo se seleccionan los candidatos, ¿sí? En la obscuridad total en que se manejan estas famosas encuestas en donde salen pues personajes tan perversos que nosotros acá en Cuatro Vientos lo habíamos dicho muchísimo antes de que Jaime Bonilla saliera como candidato a la senaduría para empezar, y que y decía, incluso la diputación ya lo platicábamos. Entonces, es importante, creo yo, siento yo, que tengamos plena conciencia de que estamos ante un personaje que, si bien es cierto, está dando sus últimos coletazos de una manera, cuando menos muy calamitosa, esa es la verdad, es un calamitoso personaje, pero nos debemos de preparar a otro gobierno que viene con grandes interrogantes en materia de la selección también de sus propios funcionarios. Yo estoy de acuerdo, qué bueno que se están seleccionando personajes que fueron tirados, que fueron agredidos por el bonillismo. Como Rosina del Villar. Por ejemplo, ¿no? Pero por otro lado recoge a personajes como esta... como la diputada Triqui. Miriam Cano, en donde después de haber violentado la personalidad indígena, incluso de una mujer indígena, que usurpó y se fue a burlar de ella en su cara cuando arrancó su campaña por la búsqueda de la reelección, y de último minuto finalmente sucedió lo que tenía que suceder, se le quitó esa posibilidad legislativa, y ahora pues ahí la vemos en la nueva Secretaría de Equidad y Género, una cosa así. De inclusión y equidad de género, total, nueva secretaría. Sí quería comentar esto para de alguna forma aportar también algunos detalles de que los bajacalifornianos todavía no podemos sentirnos esperanzados de que la Cuarta Transformación, tal y como la concibe su autor, que es Andrés Manuel López Obrador, va a llegar a nuestro estado. Sí, y no deja de ser paradójico esto último, Javier, porque pues con la pretensión de lanzarse como candidata, repetir en el cargo como diputada, usurpó la calidad de indígena, y ahora pues en su discurso como titular de esta Secretaría de Inclusión y Equidad de Género, pues dice que pues es una secretaría la más hermosa de todas por su contenido social, y que pondrá énfasis en la defensa de los más vulnerables, que son los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, bueno, sí son los claroscuros del nuevo gabinete, que ya tendremos chance de analizarlo cuando lo conozcamos completo, Víctor. Tú, Víctor, a esto que ha dicho Javier, ¿qué es lo que piensas? ¿Sigue todavía en disputa dos grupos políticos aquí en lo interno? Uno que encabezara Leiva Mortera, en la que está Castro Trenti, Titi Ruiz, Bonilla, de un prismo priista, no un prismo prianismo. Y por otro lado, este grupo de panista que está pues del lado de Marina del Pilar a través de su esposo y lo que representa. Y el diablo Castro Trenti, no hay que olvidarlos. Fernando Castro Trenti. Mira, seguramente pues tiene más constitución, pero en la fase de salida el grupo de Jaime Bonilla, normal, porque tenía el poder. Pero cuando pierdes el poder, pierdes muchas cosas, ¿no? No es lo mismo, ya no te van a responder igual
quienes antes te adulaban y van a entender que hay que alinearse mejor con el nuevo grupo, ¿no? Por obvias razones de sobrevivencia. Entonces, yo creo que el grupo de Marina está en formación. Uno quisiera, como buenos deseos, que hubiera en este nuevo grupo, pues, que dominaran el proyecto obradorista en términos de tener un proyecto distinto a lo que han sido los gobiernos del PRI o del PAN o este breve periodo de Morena, ¿no? Uno esperaría que se siguiera combatiendo la corrupción, pero que hubiera un claro proyecto social, de un Estado social, ¿no? Pero lo que vemos y hemos visto en todos los últimos años es que sigue siendo gobiernos muy proclives a la iniciativa privada, a los intereses privados, a las asociaciones público-privadas. Ojalá, yo quisiera que no fuera así. Hay elementos dentro del grupo de Marina como Rosina, incluso el mismo Catalino con una perspectiva diferente. Ay, Catalino. Pero también hay proempresariales muy fuertes, ¿no? Kurt Honnold, por ejemplo, y otros personajes que van a tirar hacia ciertos intereses. Entonces, lo que tenemos ahorita es como buenos deseos, ¿no? Y siempre tiene uno, siempre pasa así en las sucesiones, cierta esperanza de que las cosas mejoren. Bueno, pero la fuerza de la realidad, ¿no? Insisto, yo volvería a la hipótesis inicial que no hay un proyecto alternativo, ¿no? Claramente que vaya a impactar en un programa de gobierno. Y entonces lo que veremos es que consumirán muchas energías temas como la inseguridad, que es un problema terrible, ¿no? Algunos, pues el combate a cierta corrupción, proyectos de movilidad, de desarrollo urbano, ¿no? El tema del agua, me parece muy bien la decisión que tomó la gobernadora electa, no se pueden traspasar así sin estudios de factibilidad a los municipios, ¿no? Y otros otra parte no se ha pronunciado con Constellation Brands, no ha sido clara, determinante. No ha sido clara, se supone que ya no hay mucho que discutir, que se tiene que ir, que se va, sigue el edificio ahí, no lo han desmantelado, no lo han ocupado en otra cosa, pero nunca se pronunció ella sobre el tema, ¿no? Así es. Y más bien decían que era, como Jaime Bonilla estaba a favor, ¿no? Sí, a favor. Entonces, mira, ojalá que las ideas estas de transformación y de un proyecto social sean las dominantes en el proyecto de Marina, para avanzar, ¿no? Para avanzar y un poco, de todos modos, a estas alturas de la vida uno no tiene todas las expectativas optimistas, ¿no? Ya ha pasado tantas... Ya estamos soplándole al jocoque. Pero lo que sí, digamos, puede ser positivo es que al menos a Andrés Manuel le faltan 3 años, ¿no? Y en esos 3 años ya va a haber pasado la pandemia, esperemos, se van a ver consolidados algunos de los proyectos más importantes y esto puede ser también un acicate, ¿no? Para el Estado. Entonces, claro, pues vamos a esperar, ¿no? Oye, Víctor, yo quiero enfatizar un poquito lo que tú estabas diciendo de este personaje que estoy señalando con el mouse. Catalino Zavala. Le da una posición muy importante dentro de su gabinete Marina del Pilar. Y todos sabemos que Catalino Zavala es un político de vendetta. Se va y jala hacia donde los aires soplan. Tiene una vida dedicada a la carrera política desde el punto de vista de ser diputado. En algunas otras ocasiones ha sido
representante del gobierno municipal, por ejemplo, en el gobierno municipal de Rosarito, de Playas de Rosarito. Fue secretario de Educación en el gobierno de Jaime Bonilla. De ahí se fue a... No entrega buenas cuentas a los maestros. Se fue con Marina a coordinarle la campaña. Y yo pienso que fue una especie así como de caballito de Troya de Jaime Bonilla dentro del equipo de trabajo de Marina. Y bueno, Marina finalmente lo recoge y de nueva cuenta le da un cargo público. Pero yo quiero enfatizar que este personaje, pues la verdad, ha dejado mucho de qué hablar en la función pública. Como secretario de Educación, específicamente me quiero referir a esto. Hemos estado platicando con maestros, y ahora que se viene la renovación de los cuadros directivos en las secciones 2 y 37 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que han denostado el trabajo de este personaje. Y el último regalo, el último paquete que les deja es una enorme deuda, ¿sí? Una enorme deuda en el pago de algunas prestaciones y de sueldos, incluso a los maestros interinos. Fue incapaz de resolver el problema que heredó de Kiko Vega en el sector educativo. Y el colmo, ahora sí que la cereza del pastel, en donde se ve involucrado directamente también este personaje, es lo que está sucediendo ahora con el ISTECALI. Hace ratito veíamos unas fotografías de cómo la gente que está gritando eso de Bonilla nos está matando, son precisamente los maestros y los burócratas que están esperando una pensión, una jubilación por parte del gobierno estatal. Sí. Porque tiene que ver con la condonación de han dicho exactamente de la deuda de Catalino Zavala. Veíamos que sus cartulinas ahora, hace un momento en Mexicali, se refieren precisamente a este último golpe que da al magisterio, y aquí está directamente sería el responsable, este personaje que vemos ahí, a Catalino Zavala, y la burocracia, con el tema de la condonación de la deuda por parte de ISTECALI, ¿sí? Que es, cuando menos en Tecate y en Ensenada, casi llega a los 2.500 millones de pesos. Y eso ha dejado a los maestros en una situación muy grave. Y esto se lo debemos a este personaje. Sí. A este personaje que está aquí. Vamos a este. Sí, entonces, yo veo que en realidad Catalino Zavala es un cohete súper quemado, ¿sí? Que le ha dejado mucho a deber a la ciudadanía, tanto en el poder legislativo como en la función pública. Ok, tú dices, hay que darles el privilegio de la duda. Sale, vamos a ver. Pero dudo mucho que este personaje vaya a hacer algo diferente a lo que ya ha estado haciendo en los últimos 25, 30 años que lleva prácticamente viviendo del erario, y se ha ido, acomodándose en mejores tetillas del erario, ¿no? Recordando aquella imagen del líder setenista Blas Chumacero, donde dice que cuando una puerca pare, trae al mundo a sus puerquitos, hay una pelea entre los puerquitos y los más fuertes se acomodan en las tetillas más abundantes, que son las que están más cerca del pecho, y a los últimos les toca atrás. Ha ido recorriendo hacia adelante, se ha ido acomodando muy bien. Disculpen ustedes la imagen, pero fue la que me vino a mente. Pero también mencionar, Víctor, nosotros nos dimos cuenta durante la campaña que había muchos maestros de diferentes grupos internos del magisterio que buscaron de 1000 maneras reunirse con Marina del Pilar para expresarle su apoyo y para plantearle sus pliegos petitorios, ¿no? Entre ellos el apoyo también para que las elecciones que tienen ahora sean realmente democráticas y se quitara ese candado que impide a los maestros de base postularse para un cargo de elección sindical. Y supimos por los maestros mismos que la puerta, quien le cerró esa puerta fue Catalino Zavala, y únicamente le organizó reuniones con la líder del CENTE de la 37, con la parte charra, con los que tienen el control del sindicato. Entonces eso es un factor muy importante. Había maestros que nos decían, vamos a perder votos entre el magisterio porque Catalino Zavala no permite que grupos organizados
se reúnan en campaña con Marina del Pilar. Claro, no se perdió la elección, pero sí hay, provocó ese distanciamiento. Aparte de la opinión que quieras tú darnos al respecto, yo quiero agregar un dato de otra cosa que mencionó Javier, Víctor, porque le acaba de dar a conocer López Obrador esto de los carros chuecos, los carros chocolate, le dicen aquí, y da la cantidad que se va a cobrar por regularizarlos, 2,500 pesos por vehículo. Y lo liga con un problema que no sé si a ti como sociólogo, Víctor, te atrajo la atención, a mí como periodista me atrajo muchísimo la atención. Hace unos meses se hizo una encuesta por parte del gobierno federal para saber en cada estado de la República la opinión de la gente sobre cuál es el principal problema que estaban enfrentando. Y todo el mundo pensábamos que unos iban a decir que la violencia y que otros iban a decir que el problema económico o los problemas de salud con el COVID. Y resulta que el problema número uno en el que coincidió el grueso de los habitantes del país, principalmente, obviamente las ciudades, fueron los baches. Los baches como el problema número uno en el país. Nunca en la vida había visto yo ese resultado en una encuesta. Tú como sociólogo, no sé si tengas datos al respecto. Ahora López Obrador dice, se van a regularizar los vehículos chocolate o chuecos, como le decimos en Chihuahua, pero el dinero, que son 2,500 pesos por cada vehículo regularizado, se va a emplear en el problema de la pavimentación y los baches. Eso me parece muy interesante también, Víctor. Sí, yo creo que sin duda es un tema muy sentido de la población porque como bien dicen, pues son miles, cientos de miles de autos. Sabemos que ha sido una necesidad de los bajacalifornianos adquirir un carro con estas circunstancias. No es porque lo quieran, sino porque la mayoría de la población, o sea, la mayoría de gente que trae un carro chocolate es gente de bajos ingresos. Sí hay y ha habido ejemplos y se magnifican y se difunden de alguien que de repente trae un carro y le ponen Ana Promex o algo así, ¿no? Pero yo creo que son excepciones, ¿eh? Yo veo aquí en las colonias, si uno visita las colonias, los distritos más pobres, uno pensaría que todos son ciudadanos americanos o green card porque son los carros que abundan, ¿no? Entonces, pues son autos chocolate, juntas un poquito, son carros además de desecho, o sea, se juntan muchas cosas. Un mercado que desecha estos autos, que está aquí y que los vende a muy bajo costo, ¿no? Y que la gente prefiere perderlos y los agarra el SAT o Hacienda, que hacer el trámite que te cuesta carísimo de casi lo que te cuesta el carro, te cuesta hacer la regularización. Entonces, prefieren perderlo, se arriesgan, juntan un dinerito y compran una chatarra de estos con que camine un poco. Es la frontera, es la facilidad, pero también es las condiciones de ciudades que no tienen resuelto el problema del servicio público de transporte. O sea, así es, esa es la base, sí. si no tienes auto aquí y vives en una colonia, es muy caro el transporte en el norte del país. Y el tiempo que te puedes tardar para trasladarte a la escuela, al trabajo, entonces prefieren juntar $1,000 y comprarse un carrito o hasta menos, ¿no? Y ahí andan los carritos. Y es un gran negocio, ¿eh? O sea, en donde están coludidos los del SAT. Claro. O sea, yo he platicado con gente que mete carros, no saben, o sea, son cientos de carros al día que pasan por las garitas con gente del SAT y que es una cantidad que está entrando. Pero se juntan todas estas circunstancias y tenemos el problema de los autos chocolate, ¿no? Pero yo no sé si solo la regularización va a resolver el tema. Es un tema que ahí está, mientras no haya un servicio público de transporte eficiente, como sucede en otras ciudades
Uno llega a Europa, no nos estamos comparando, pero hasta te estorba el auto, ¿no? Porque es tan bueno el servicio, no hay en dónde dejarlo, es tan cara la gasolina que dices, lo ideal es tener es el servicio público de transporte que es buenísimo y te lleva a donde quiera. Entonces, Se llama política pública de movilidad urbana. claro, Así y de eso fácil. nunca se Y ha no existe. privilegiado. Son monopolios los que controlan el transporte, todo lo que sabemos. Entonces, es una realidad, no es que sea la gente mala onda y chueca y quiera tener su carro, Ajá. pero no sé si esto vaya a resolver, va a regularizar a algunos, va a motivar a otros a seguir comprando para regularizarlos, o sea, eh, vamos a seguir, pero el otro problema que tenemos es que estos carritos pues no están no andan en las mejores condiciones, contaminan, no traen, Contaminan. te choca un carro de estos y no traen seguro y ya te fregaste. Prefieren, insisto, perderlos a lo mejor con la regularización. Yo no sé si una vez regularizados cuántos de ellos vayan a comprar un seguro, este, pero bueno, vamos a ver, es una medida importante, yo creo que está bien, pero el problema, mientras no se resuelvan otras cosas y mientras no sigan entrando esa cantidad de autos chuecos que pasan por las aduanas, Claro. cantidad de autos diarios, en un negocio millonario. Entonces, bueno, A ver, Víctor, esto de los carros chuecos es algo que llegó para quedarse. Tenemos más de 30 años con este sí, asunto. Inició, originalmente era una medida del gobierno federal en apoyo a los campesinos y solamente podían introducir al país vehículos ¿Camionetas? usados de ¿Camionetas Estados panel? Unidos, que fueran camionetas que sirvieran para el trabajo de campo. Y de ahí se amplió a todo lo que conocemos ahora y se crearon incluso organizaciones de apoyo, decían ellos, a los propietarios de vehículos chuecos, y se creó todo un fenómeno social. En el caso de Chihuahua, por ejemplo, al igual que Baja California, se dice que 1 de cada 3 vehículos son vehículos chocolate. Y en el caso de Chihuahua, modificó por completo todo el rostro de la ciudad, provocó que se crearan grandes vialidades, porque de la noche a la mañana aumentó el flujo vehicular tremendamente. Y en efecto, llegó a ser la solución para cientos de miles de familias que no tenían cómo movilizarse en la ciudad, considerando también, Víctor, que se trata ya de familias donde mamá y papá trabajan, muchos de ellos en la industria maquiladora y con horarios muy difíciles, con turnos, trabajan las 24 horas esas fábricas. Entonces, de pronto las familias encontraron una gran solución al problema de transporte en conseguirse un carro chueco por baja cantidad por dinero que sí podían pagarlo, y se multiplicó el problema. Así cientos de familias que jamás en su vida habrían comprado un carro porque no les alcanza su sueldo, empezaron a tener cada uno de los hermanos con sus hijos, con sus esposas, carros chuecos. Esto es como la ropa usada, como los globos o las tiendas de pulgas, estos lugares donde la gente va a comprar, porque si tú haces, yo recuerdo mucho este trabajo de los académicos que siempre están hablando de que el salario mínimo ha ido cayendo y que no saben de qué vive la gente, cómo le hace para poder alcanzar para vivir. Pues es que cuando hacen sus estudios se les olvida que la gente va y compra en los globos, en las tiendas de pulgas, en los carros chuecos, en cosas de segunda y a veces de desecho. Ahí es donde se van a comprar los alimentos y las necesidades, a cubrir las necesidades básicas. Esto es lo que ha permitido que la gente sobreviva. Y por otra parte también creo que a lo largo, porque son más de 30 años con esto de los carros chuecos, también se ha demostrado que es mentira que se desploma
la industria automotriz, que se afecta gravemente, porque lo cierto es que los precios de los automóviles nuevos no llegan a este mercado, no permiten que este mercado de los carros chuecos entren a los automóviles de agencia. Habrá alguna parte de la población que sí se arriesga a traer los carros chuecos, pero el grueso de la población que tiene recursos y que puede traer un carro de agencia y que trabaja en empresas donde le subsidian y le apoyan para tener esos carros, continúa. Y la industria automotriz sigue siendo una de las industrias poderosas en el país y en el mundo. Y sigue siendo una industria muy protegida. Y aquí concluyo. Siempre me he preguntado, ¿por qué? Porque lo de los carros chuecos coincide más o menos en el tiempo con el Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué si en el Tratado de Libre Comercio lo metieron todo, absolutamente todo? Querían meter hasta el petróleo. ¿Por qué sí metieron todo? ¿Por qué no metieron los carros usados? Y yo digo, por una sobreprotección a la industria automotriz. Una sobreprotección, porque son capitales muy poderosos los que están ahí en esa industria y no querían perder clientela. Lo cierto es que no han perdido gran clientela y los carros chuecos sí han venido a resolver el gravísimo problema de movilidad que tienen los sectores de clase media hacia abajo, hacia gente pobre de salarios muy raquíticos. Víctor, llevamos una hora. Ya Si quieres sé, comentar, ya si sé. quieres comentar Creo algo sobre que esto, llevamos y una hora y a ver 20, si ¿no? podemos, sacar algo del segundo tema, ¿no? Del segundo tema que Sí, muy tiene. rápido porque sí Por tengo un favor. compromiso. Sí. Muy rápidamente, tiene razón, pero yo creo que también Estados Unidos presiona porque le interesa deshacerse de tanto carro y chatarra. O sea, los norteamericanos prefieren que esos carros que reciclarlos allá en tiraderos, pues pasarlos a México y que sea... Es como el tema de las llantas usadas, etcétera, ¿no? Que aquí se convierten en cementerios. Sí. Pues es un buen negocio. Ahora, a quien sí afectó, creo yo, pero no soy especialista en estos temas de economía, es a los que tenían yardas de autos seminuevos o de segunda y que los vendían pues más caros porque estaban regularizados y todo el costo. O sea, Los yonques, Víctor, los ¿A eso yonques, se que es refiere? una cosa, a las yardas estas terribles. Ah, es que tú les dices yardas, ok. sí, entonces todos estos, gente que tenía venta de autos, pues sí les pegó, ¿eh? Yo creo que sí les ha afectado porque pues la gente va, insisto, y compra un carrito ¿Usado? usado, y antes pues con la promesa de que se los iban a regularizar, estas asociaciones que surgieron también. Pero bueno, es un tema que da para mucho y es propio de la frontera norte, ¿no? Uh-huh. Y si quieren le dedicamos un poquito al A tema lo del PRI, del PRI, unos 10 minutos. sale. Yo Adelante, creo ¿cómo la que ves, Víctor? Adelante. ¿Cómo le van a hacer con Ya el quito PRI esto. para tener la mayoría calificada sí, que requiere el presidente de la República, que requiere Morena para sacar adelante su reforma energética? Requiere 2/3 de diputados, de votos de diputados. sí, necesitan 338 votos. La coalición tiene 277. Necesitan 57 votos y como el PAN y el PRD y Movimiento Ciudadano los han negado desde entrada, o sea, se han negado incluso a discutir, pues la puerta quedó abierta porque incluso el mismo PRI lo planteó esa posibilidad de que antes de dar una negativa iban a discutirlo. Yo creo que esta es la posibilidad que tiene esta reforma del presidente energética, aunque también creo yo que hay un plan B. Y el plan B del presidente es, pues, empezar a negociar con los partidos. Ya se mencionó ayer la posibilidad pues, de integrar algunas de las cosas que plantea
los partidos de oposición, incluyendo al PAN y al PRI y al PRD, pero lo que yo no sé es exactamente qué plantean estos partidos Así es. opositores, Yo pensé exactamente lo mismo. Víctor, porque ¿qué plantea? se ha negado de manera Ujú. contundente. No Y lo sé que si Las sea plantean es claras. antagónico. Lo que No, plantean es retrógrado. lo que plantean es algo que niega por completo la propuesta. Entonces, mira, el presidente es muy hábil y él empezó a hablar de esta posibilidad y tiene además, si el PRI aceptara, pues es una jugada a dos bandas, como se dice, ¿no? Porque pasaría la reforma y la alianza con PAN, PRI, PRD se rompe. ¿Sí? Claro. Entonces, es una jugada muy, muy hábil del presidente. Yo creo que hay negociaciones, porque si no, no se estuviera hablando así. Hay negociaciones. Ahora, el PRI no es porque sea buena onda y entonces quiera aceptar la propuesta del presidente, sino porque al parecer no le queda otra en términos de su propia existencia. Y recordemos que en el origen, a pesar de Peña Nieto y de la reforma energética que aprobó el PRI, pero en el origen, la nacionalización de la industria eléctrica con López Mateos está un proyecto nacionalista del PRI. Digo, dentro del PRI hay corrientes Uh-huh. y una de las vetas ideológicas es aquello que llamó Arnaldo Córdoba la ideología de la Revolución Mexicana, que estaba presente en sectores del PRI. Lo que pasa es que la hegemonía directiva del PRI se instala en el 82 con el proyecto neoliberal de Salinas, ¿no? Pero sí conviven al interior del PRI estas ideas más nacionalistas que de alguna manera les provoca, y siempre ha habido en toda la historia del PRI, ante situaciones de coyuntura, sale esta corriente o rompe, o ¿se acuerdan de la corriente crítica, Sí, del sí, sí. rompimiento de la corriente democrática? Eh, este, Rodolfo Echeverría era uno de los que le encabezaban. El proyecto sí, crítico. eh, y luego la corriente democrática de Cárdenas y de Muñoz Ledo. Es decir, sí hay dentro del PRI estas corrientes nacionalistas Uh-huh. que entienden que, que apoyar la reforma energética comparten esta idea del Estado social, ¿no? Del Estado benefactor, y que están en contra de alguna manera con las políticas neoliberales clásicas, ¿no? O duras, Uh-huh. y que se han acomodado ahí por intereses, ¿no? Por sobrevivencia. Pero yo creo que el presidente apela a esta parte. Necesita 57 de los 71 votos que tiene el PRI en la Cámara de Diputados. En otros tiempos los han logrado. Y bueno, también habría que ver que vendería caro su amor, ¿no? Desde luego, es una negociación. Es Uh-huh. una negociación y así son todas las negociaciones, ¿no? No van a ser. Pero el PRI se encuentra en esa encrucijada. O le entra al proyecto de reforma energética o va en proceso de picada hacia su extinción. Probablemente el año que entra ya no tenga ninguna gubernatura, ¿no? Por ejemplo, en Sí. estados como Baja California ha quedado, y en otros estados muy disminuido, Uh-huh. aunque la oposición le plantea otra encrucijada, ¿no? Eso es lo interesante. Los opositores le dicen al PRI, no, tú estás en una encrucijada. O apoyas el proyecto retrógrado de Andrés Manuel López Obrador de contrarreforma y una vuelta al pasado, o sigues en el camino de la modernidad que la oposición te brinda y que empezó en 1982. Esa es la encrucijada que le plantean el PRI y el PRD, ¿no? El PAN y Sí. el PRD. Pero yo creo que a la encrucijada que se refiere López Obrador es, apoyas el proyecto y sigues creciendo y recuperas una credibilidad perdida,
cuando aprobaste la reforma energética de Peña Nieto y además actuaste en contra de los intereses de la nación? ¿O decides no apoyarla y vas directo al cementerio de los partidos políticos? Entonces, en esa se encuentra es mi interpretación, ¿no? A lo mejor estoy muy equivocado, pero a esa encrucijada me refiero. El PRI tiene esa posibilidad de recuperar un poco mucho de la credibilidad perdida, ¿no? Congraciándose con los sectores nacionalistas mexicanos, incluso pues recuperando algunos de los priistas que se fueron a Morena, etcétera, porque el PRI necesita bases sociales y necesita estar en condiciones de recuperar un terreno electoral perdido. No veo rumbo al 2024, digo, Enrique de la Madrid es el gallo, imagínense, que anda trabajando ya por su candidatura. Entonces, a lo mejor el mismo Alito Moreno piensa que esto le daría mucha fuerza para su candidatura. Son cosas que están en juego y veremos qué decide, aunque la fotografía que circuló de Claudio X González hace 2 días con los líderes del PRI, PAN, PRD y con Gustavo de Hoyos, pues era también un mensaje, ¿no? Al presidente, decirle, aquí quien manda es Claudio X González en esta alianza, es de lo más impresionante, más simbólico de lo que se ha publicado, ¿no? Es decir, aquí lo siento yo y les digo por dónde van a caminar, ¿no? Y yo creo que para muchos militantes de estos partidos eso es vergonzoso también, ¿no? Sí. O sea, la gente no es tonta en términos de decir, oye, ¿cómo es posible, no? Que nuestros dirigentes estén haciendo esos actos tan vergonzosos, ¿no? Entonces, imagínense estos personajes, no sé si Gustavo de Hoyos quiere ser hasta candidato a la presidencia, ¿no? O se imagina, pero es lamentable lo que hicieron los líderes. Yo creo que frente a insisto, sus militancias, pues es un pésimo mensaje, ¿no? Sí. Oye, Víctor, incluso los partidos políticos, el PAN incluido, han sido cuidadosos siempre de no tener a aquellos que se organizan por sectores, de no tener un sector empresarial dentro de sus filas. No se diga el PRI siempre ocultó su sector empresarial y lo ponía como sector popular junto con los demás. Y ahora resulta no solamente que no les da vergüenza, sino que salen públicamente a decir, a estos son a los que reconocemos como nuestros líderes, y luego son los 3 partidos principales de la oposición quienes después de esta fotografía declaran que el objetivo fue ratificar su decisión de votar en bloque en contra de la reforma energética, aunque el PRI fue más cuidadoso, ¿no? Más cuidadoso en decir, vamos a analizarla, vamos a estudiarla, pero ya lo iremos definiendo. Pero creo que a tu análisis, que me parece muy, muy bueno de las ideologías, el reto que tienen enfrente, que se les pone de frente ahora con esta reforma, está también el pragmatismo. Quieras que no, Morena va creciendo como una fuerza política avasallante. Y esto hace que muchos pragmáticos políticos pues busquen la oportunidad justo en la discusión de esta reforma de cambiar de bando e ir abriéndose paso hacia el 2024 y garantizar la continuidad de su carrera política en lo personal, como lo hicieron en el pasado Monreal y otros que se salieron del PRI para irse al PRD, y eso que todavía no era una fuerza avasallante, el PRD estaba muy lejos de serlo, y lo hicieron porque estaba muy larga la fila dentro de su propio partido, aquí a que les tocara. Pues creo que puede ser también ese pragmatismo el que los lleve. Y finalmente la pregunta que te hago, ¿tú crees que lo va a lograr?
¿Tú crees que se logrará la mayoría calificada? Yo confío que sí. El presidente no da paso sin guarache, o sea, no lanzó la, la iniciativa a ver si pegaba. No lo creo así. Es muy astuto, o sea, no creo que no hayan hecho cuentas y estén claros de la gran posibilidad de negociar Ujú. el apoyo, incluso jalar de repente a algunos panistas y perredistas inconformes con estos sainetes, estos desfiguros de su dirigencia. Yo digo que dentro del PRD debe de haber alguna voz disonante, ¿no? Ante los chuchos o ya no queda nadie como para No, se que acabó. haya Ya voces, no, ya no queda nadie en no, el nadie. partido, pero en el PRI yo creo que sí hay estas voces que como tú bien dices, el pragmatismo también cuenta, es decir, si no nos unimos, nos va a llevar la fregada, ¿no? Sí. Que es el pragmatismo de muchos que se pasaron a Morena, ¿no? Lo Claro. sabemos perfectamente. Yo creo que sí se va a lograr, no sé que tengan que ceder, pero es un proyecto central, para el presidente. Yo creo que es el proyecto más importante en este momento, ¿no? Aparte de los desarrollos que le van a dar Ujú. la refinería y el Tren Maya y estos grandes, el aeropuerto que en un año y medio y esas cosas ya van a estar funcionando y va a ser un golpe de efectividad enorme para Ujú. el presidente sin pandemia. Imagínense con las expectativas de crecimiento económico que ya se anunciaron. Digo, Sí, ahora ahora lo más interesante, a lo mejor, va a ser, o está haciendo ya la sucesión presidencial dentro de Morena, ¿no? Pero yo creo que finalmente si lo logra va a ser el gran logro del presidente, la reforma, el control del litio. Pero además es interesante, o sea, si uno revisa los datos, no hay un planteamiento de monopolio de la energía, 56%, se va a convertir, o sea, a diferencia de otros países como Francia, que tiene el control total de la energía, y ese es un argumento también importante, ¿no? No es únicamente todo el control, un monopolio estatal de la y energía. más todavía, Víctor, teniendo el Estado la capacidad para producir toda la energía que se requiere. Toda la energía que se requiere. Entonces, mira, son días intensos, seguramente están negociando muy fuerte al interior del gobierno para lograr, y el PRI, como nunca antes o como hace muchos años, no estaba en esa situación de ganar algo, ¿no? Ujú, Claro, ujú. Ante la debacle electoral puede ganar mucho o puede perder mucho. claro. Sí. Pero a final de cuentas, Víctor, sería mi último comentario. Lo que está sucediendo con este tema de la reforma eléctrica y de la oposición, nada más por oponerse, Sí, sin que presenten, sin que proyecten ideas concretas, ¿sí? Propuestas concretas que pudieran de alguna forma implementar algún tipo de acuerdo para que se mejorara o se incluyeran algunas de esas propuestas de una oposición que no sabe hacer oposición, que no quiere hacer oposición y que no, de plano, simple y sencillamente no saben cómo ser oposición, ¿sí? Les podría traer muchísimos más beneficios políticos para su sobrevivencia en los próximos procesos electorales, ¿sí? Pero doblegados como están ante este grupo empresarial que tiene años beneficiándose de las políticas, que tuvo años de estarse beneficiando de las políticas totalmente neoliberales. No porque esta cuarta transformación no sea neoliberal, sí lo es de alguna forma, pero vamos, aquello era brutal. Y se hicieron
supermillonarios, un grupo muy pequeño, entre ellos estos personajes que vemos ahí, liderando, fíjate nada más, a 3 partidos políticos y de repente también a Movimiento Ciudadano, pero no han sido capaces de ser oposición y han llegado a cosas realmente de risa, Víctor. Estos 3 años o 2 años y medio de gobierno de Andrés Manuel López Obrador plantearon uno de sus principales posicionamientos, porque no son ni siquiera proyectos específicos concretos. Su posicionamiento era que se vaya López Obrador, que se fuera López Obrador. Hay no que ir por él. Ahora no quieren la revocación de mandato. Y ahí viene el proceso electoral de este año y hacen alianzas con los partidos políticos. Y ahora, ayer o antier, meten una controversia constitucional para que se elimine la revocación de mandato. O sea, yo creo que ningún ciudadano con un poquito de inteligencia no puede dejar de ver lo que representan estos grupos. Y entonces han llegado al grado de que la ultraderecha, viendo su nulidad para enfrentar todos estos retos que le presenta Andrés Manuel López Obrador, empiezan a buscar por sí mismos, aliarse y buscar crear su propia fuerza política después de las elecciones del 2024. Y aguas, porque ahí sí hay proyectos que no son ni siquiera nacionales, son proyectos internacionales, ¿sí? Que se pueden implementar y pueden tener arraigo en un pueblo profundamente católico, que sigue siendo profundamente católico, que en esencia hay muchos posicionamientos de carácter conservador en el pueblo mexicano, y lo digo en el buen sentido de la palabra, ¿sí? Conservar religión, conservar sus familias, conservar cosas muy específicas. Es todo un otro ese es otro tema. Es otro tema, porque pero tú, sí quiero... tú ves, por ejemplo, la Ciudad de México, sí, es un pueblo absolutamente muy católico, muy creyente, y sin embargo la Ciudad de México ha sido un bastión de vanguardia. Sí, pero no los 21 millones de habitantes que tiene el Valle de México piensan así. Y lo acaban de demostrar con una victoria en varios ayuntamientos allá en la Ciudad de México. Entonces, eso nos viene a demostrar que Morena, de nueva cuenta, si no se organiza, si no se democratiza, si no mejora democráticamente la selección de sus candidatos, cuidado, porque entonces nos pueden rebasar por la ultraderecha. Fíjate lo que son las cosas. Sí, ese es otro tema, ¿no? Morena y sus desafíos, lo dices bien, ¿no? Yo creo que esos son grandes desafíos de institucionalización, y en eso está una corriente fuerte ya dentro de Morena, ¿no? Clamando por una revisión y un adelanto del Congreso para revisar y para darle identidad al proyecto de izquierda ante lo que fue una realidad, un frente en donde hay gente muy conservadora, o sea, de repente tú ves en los congresos locales a Morena votando a favor de Provida, ¿no? Sí, cosas terribles. Sí. Pero, o a Lili Telles saliendo de senadora por Morena, o Sergio Mayer. Jaime Bonilla siendo gobernador de Baja California. Entonces sí, Morena tiene un desafío muy grande también por enfrente, ¿no? Y vamos a ver por dónde sigue esto. Es que cada vez que hablan, abren enormes temas, Víctor. No se acaba. Yo los estoy anotando, Víctor, por lo pronto, muchísimas gracias por haber estado otro viernes con nosotros. Y te comento que ya está confirmado el día 10 a las 7 de la tarde en el Riviera. Para la presentación de El olor del balón, tu libro. Ya le daremos toda la difusión, va a entrarle con mucho entusiasmo la gente del seminario de historia. Ellos son los que están ayudando en este evento. Horacio. Sí, muchísimas gracias a Horacio, que es el vicepresidente del Simposium de Historia Regional de Baja California. El gran Horacio. El gran Horacio, de que ya conoces perfectamente. Él trabajó conmigo. Sí, nos comentó. En el COLEF.
Sí, nos comentó. Él va a ser coordinador del evento. Ah, qué excelente. Pues como quedamos mañana, les mando un libro a ustedes y al menos otros dos, ¿no? Para... Sí, por favor, para darle uno a Horacio. Y bueno, está por confirmar Rael. Rael tuvo una cirugía hace poco, médica. Entonces está esperando confirmarme su participación. Si no, pues lo resolvemos de todos modos. Ok. Mañana Vale. cuenta con eso. Sí, unos 3 libros. Ok. Gracias, Víctor. Cuatro Vientos, Periodismo en la Red, donde todas las voces se encuentran eco. Muchísimas gracias por estar con nosotros a lo largo de toda la semana. Queremos agradecerle muchísimo. Le recomendamos mucho. Entre a nuestra página cuatrovientos.net. ¿Sí? También ahí tenemos contenido desde hace 9 años. Ok, 9 años. Tenemos casi 11 años dándole contenido a cuatrovientos.net. Y también comparta Esta entrevista que hemos tenido con el doctor Espinosa. Y también suscríbase a nuestro canal en YouTube. También estamos creciendo ahí. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Excelente fin de semana. Recuerde, lo más importante es, la vida es corta y hay que vivirla, aun cuando nos vengan los vientos de Santana, que nos van a hacer lo mismo. El viento a Juárez. Bueno, pues gracias, Víctor. Nos estamos viendo pronto. Un abrazo hasta allá. Hasta luego. Pásela bien. Hasta luego, amigos y amigas.